La Asociación Mexicana de Historia Oral está cumpliendo más de 20 años de haberse fundado. Ha tenido altibajos, pero tiene un objetivo que casi o nunca se ha perdido de vista, que es conjuntar a todo el grupo o el núcleo de gentes, no solo historiadores, antropólogos, sociólogos, científicos sociales y cualquier interesado en trabajar con la memoria como fuente para la historia y estudiar el pasado reciente. Entonces, la Asociación Mexicana de Historia Oral trata de unirlos para que nos conozcamos, nos reconozcamos, podamos establecer vínculos, podamos impulsar en la medida de nuestras posibilidades el trabajo de la historia oral en todas las regiones del país y podamos también estar formando nuevos y jóvenes investigadores en la historia oral. Ese es un papel importante que desarrolla la Asociación Mexicana de Historia Oral y lo hace justamente organizando un congreso cada 2 años, como el que estamos celebrando ahora en el Instituto Mora. Bueno, en el caso de los proyectos de historia oral, lo que asegura que sea un proyecto que aporte al conocimiento y otros saberes, es que está fundamentada a partir de problemas de investigación, de preguntas de investigación, que son las que fundamentan la posibilidad de usar este método. Sin una pregunta de investigación, sin una postura teorizada, ¿no?, de lo que se pretende hacer, la historia oral no tiene aporte, ¿no? Y la historia oral, pues es bien raro que todavía en este tiempo siga descalificada por supuestos objetivistas o positivistas, ¿no? Entonces, creo que en eso sí tenemos que ser súper pulcros, o sea, los esfuerzos tienen que estar encaminados al análisis, como hacemos análisis con documentos y con la imagen, ¿no? En México, la historia oral, haciéndola menos, los investigadores académicos le llaman técnica, pero en la actualidad, dado los avances de estudio y experimentales, ya podemos decir que la historia oral tiene su propia metodología. Es decir, no solamente es un recurso de la historia, sino es un recurso de todos los estudios que se efectúan en el ámbito de las ciencias sociales, sociología, antropología, pedagogía, etcétera. De modo que la historia oral, tal como la ven los historiadores, y nosotros, desde la perspectiva de la oralidad tradicional, la oralidad colectiva, viene siendo esa parte fundamental de la expresión de los pueblos y comunidades para contar su vida cotidiana, pero también para contar su historia. La segunda mitad del siglo XX, que me parece que es cuando agarra su gran vuelo, porque bueno, está todo el origen con Gilberto Jiménez, con Eugenia Meyer, con Alicia de Olivera, y bueno, que de alguna manera estaba como muy trabajado también en el centro, en el INA, en el Instituto Mora, pero yo creo que a partir de unos seminarios que se empezaron a organizar en 1992, recuerdo, en el Castillo de Chapultepec, bueno, pues ahí vino alguien, Ronald Grill, vino y nos planteó la idea de por qué no se organizaba una asociación mexicana de historia oral. Entonces, eso nos replanteó también el ver qué es lo que se estaba trabajando en los distintos ámbitos. Bueno, es una historiografía que está gestándose, por decirlo así, en América Latina. La historia oral, como pues, hoy lo dijeron muchos de los, bueno, Jorge y Robson, y ya lo han dicho muchos otros, es de reciente aparición, o sea, se venía practicando, pero bueno, este tipo de congresos, asociaciones, revistas, es relativamente reciente. Creo que puede ser ya, creo que una metodología la historia oral, y no es fácil hacerla porque no es solo de que hagas la entrevista y ya, sino que tienes que situarla en su contexto. El investigador observe cómo estas personas rememoran y van atando cabos a partir de ciertas triangulaciones que nosotros los investigadores efectuamos. Y entonces observamos cómo estas personas, los informantes, se hayan obligados a establecer puentes y referencias con épocas, fechas, rumbos, sucesos, personas. Lo que a mí me ha funcionado como investigadora es
crear un cuestionario base, que normalmente en mi caso han sido historias de vida, que eso yo lo aprendí de una gran historiadora que hizo mucha historia oral, Dolores Pla, que en paz descansa. Y la historia de vida permite que uno no se centre solamente en una situación histórica, sino rescatar toda la experiencia de un personaje y nos ayuda a conocer el contexto en el que su narración se da. También creo la historia oral ya como un proyecto institucionalizado, como lo hacemos en el Instituto Mora, requiere muchas cosas, requiere la autorización, la firma de una carta y autorización del entrevistado para el uso que se le va a dar a su testimonio. Van a tener que partir de todos sus marcos teóricos conceptuales, desde la disciplina en la cual se van a ir a realizar este tipo de trabajos, y algo muy importante es, establecer todo lo que va a ser estas diferentes, digamos, guías, en este caso las guías de entrevista, el cómo se va a recuperar la voz de los entrevistados, el de qué otro tipo de fuentes nos vamos a poder nosotros a llegar para tener una imagen, ¿verdad?, mucho más amplia y compleja desde este punto de vista del contexto. Si se considera la historia como ciencia, pues ahí entonces entra la duda si lo que estamos haciendo en la historia oral es ciencia o no. Yo les digo, la ciencia la hace el hombre, no todo lo que nos dicen la gente que entrevistamos o hacemos historia oral puede ser la verdad, pero es su verdad, es lo que él sabe del acontecimiento. No ponemos en duda porque es lo que él sabe, ¿no? Entonces así a veces les digo, sí, van a encontrar opiniones encontradas en la investigación, pero hay que retomarlas y usarlas tal cual, diciendo, esta es la opinión de tal persona, acá tenemos la versión de otra persona. Yo uso mucho el texto de La muerte de Luigi Trastulli, que es de Alejandro Portelli, es un investigador italiano, entonces él habla de las diferentes fuentes. Entonces aquí somos generadores de fuentes, es una manera de acercarse a otras fuentes, ¿no? Bien. Otro problema que la gente que practica historia oral tiene es que muchas veces toma la entrevista como una base objetivada, con una idea cartesiana, como si fuera una manera de comprobar cosas. Quienes trabajamos con la historia, todas las fuentes son fuentes subjetivas. Y ninguna de las fuentes que nosotros consultamos de otra naturaleza fueron construidas para los historiadores. Nosotros tenemos la gran ventaja, pero también la gran responsabilidad de que construimos nuestras fuentes. Que sea verosímil, que sea veraz, y luego, como ocurre con todo trabajo historiográfico, contrastarla con otras fuentes, con otros entrevistados. Es un trabajo típico del historiador o del científico social. Para mí, no solo historia oral, no solo una técnica, no es solo una metodología, es una manera de producir conocimiento con la gente. Por tanto, si la historia oral es algo que excede a la idea de metodología, yo entiendo la historia oral como una posibilidad constitutiva de conocimiento. Por tanto, es más allá de una metodología y de técnica. Nosotros partíamos de la idea de que la historia oral es una relación entre dos personas. Por ejemplo, los norteamericanos, James Wilkie estuvo en México e hizo historia oral, pero él funcionaba de manera distinta. Él y su esposa, Edna Monzón, sentaban a 5 gentes a hablar de un tema y consideraron que eso era historia, ¿no? Oral. O bien se quedaban en casa de uno de los historiados, que eran gente generalmente importante o de las élites políticas, y durante 5 o 6 días lo tenían un poco como prisionero dándoles información. El planteamiento que nosotros hicimos desde el principio era recuperar lo que sería la otra historia.
Como yo me formé en antropología primero y hacíamos las entrevistas a mano, ahora sí que hasta que terminábamos la entrevista escribíamos todo lo que nos decía la gente para no estar interrumpiendo y no observar a la gente. Entonces ahora yo creo que nos han ayudado mucho las grabadoras, ¿no? Las primeras que eran así de carrete, luego las después que eran de cassette y ahora que son digitales. Sí nos ayuda, igual las cámaras nos ayudan muchísimo, pero igual tiene uno que llevar la libreta y el lápiz, ahí estar anotando a un lado a la hora de hacer entrevistas. La etnografía y las posibilidades de utilizar las redes sociales para la investigación ya están a la mano. Hay que tener una estrategia y un control, digamos, epistemológico para saber qué datos y de qué manera construir esos datos en esas nuevas plataformas, ¿no? No hay que evitarlas y lo que nos den, o sea, no podemos pedirle a estas nuevas plataformas de comunicación lo que nos podrían dar otras formas de comunicación previas. Entonces, tiene sus cualidades y particularidades y creo que desde la historia oral, lo que ahora podríamos llamar como esta historia que se acerca a las comunicaciones virtuales, también hay que entrarle y hacer los registros de estas redes de comunicación y depositar nuestros conocimientos y nuestras fuentes y nuestras interpretaciones también en la red. En las redes la gente puede mentir mucho porque está en el anonimato. Muchos ni siquiera ponen su nombre en el Facebook, ¿no? Pero de pronto alguien te regala o compras una grabadora totalmente digital que no conoces. En el traspaso del conocimiento de una a otra máquina, si no sabes manejar bien, puede ocurrir, como a mí me ocurrió en una ocasión, que en esa grabación, en la nueva grabadora digital, se me perdieron dos entrevistas de más o menos 3 horas cada una. Entonces, creo que los riesgos más grandes que ocurren al principio de la historia de la investigación en el campo de la oralidad y de la historia oral radica en la técnica que tiene que ver con la grabadora, las baterías, los instrumentos. El video se ha estado usando mal porque el video nada más es el complemento de la imagen hacia lo testimonial hablado. Pero aquí los jóvenes recogen el video y lo toman como testimonio. Hacer historia oral con la cámara es muy distinto de hacer una entrevista con un grabador digital común o un grabador con cinta. ¿Por qué? Porque en el video la gente tiene una preocupación con la esfera pública mucho más fuerte. La gente toma la entrevista grabada en vídeo como si fuera para tele. En mi universidad, en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, hay ya un grupo de estudiantes y hay un laboratorio de historia, llamémosla digital, así se llaman, y están tratando de establecer redes y todo eso. No, ellos son los que nos llevan a la delantera porque ellos ya tienen como incorporado el chip. Yo creo que retos en cuestión del instrumento tecnológico y esto, muchas veces ya no grabamos en grabadora profesional, sino que lo traemos en los celulares. Yo creo que muchos usan los programas de transcripción, ¿no? Yo todavía soy a la antigüita, todavía me pongo a transcribir por aquello de los silencios y las risas y todo esto. Yo creo que hay retos, pero estos espacios los tendremos que aprovechar también para esa discusión metodológica, ¿no? Porque también encontramos que pues hay personas que pues precisamente con esta cuestión de este desarrollo de estas tecnologías, pues pueden tener una serie de elementos, ¿verdad?, que pueden ayudar a refrescar la memoria y también a poder profundizar en lo que serían algunos de estos elementos de su vida, ¿no? El usar, ver, por ejemplo, las grabaciones familiares, los videos que se tienen de ciertos momentos, toda la cuestión precisamente que
que va más allá del uso de las puras fotografías o de los documentos escritos, sino también este manejo de estas herramientas. Pues en los jóvenes no sé bien qué va a pasar con estas generaciones que todo creen que se logra con un clic en una pantalla, ¿no? Porque ya ni el teclado hay que usar. Creo que no hay que subestimarlos, porque yo cada vez encuentro alumnos más brillantes y creo que no es una cosa positiva. Las nuevas tecnologías para la historia oral, pues a mí me parecen muy útiles. La gente se intimidaba más con una gran grabadorzota, o era más difícil mantener el testimonio. Ahora yo este último proyecto lo he hecho con el teléfono. Creo yo que las instituciones que nos dedicamos a la parte educativa no siempre contamos con el recurso para poder estar manteniendo estos soportes. Esta entrevista, por ejemplo, tú la vas a tener en un formato, a lo mejor en 5 o 10 años ya no se puede reproducir. Tendrías que estar en una institución que tenga el recurso para que la puedas estar migrando de una plataforma a otra. Y ese es un problema que no se ha podido resolver para los archivos. Entonces, una de las cosas positivas de las redes sociales es la aproximación de la gente y cuando la gente imprime una subjetividad activa en las narrativas que están en las redes sociales. De otro modo, las redes sociales improvisan, simplifican y muchas veces toman las cosas también como cosas imbuidas, involucradas con mucha verdad y opiniones muy superficiales. Cuando hablamos con la gente en una entrevista de historia oral, que es muy distinto, la gente tiene una mirada ojo por ojo y la gente puede tener una charla mucho más profundizada.